sellos, Señor, tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Tú eres digno, Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Señor, sigámonos gozando. Muy bien. Si me escuchan todos bien o necesitamos un poquito más de volumen. Porque no me escucho yo. Muy bien, muy bien. Algo básico, tal vez un poco menos. Ok, algo básico, ¿verdad? Quiero empezar con una pregunta. ¿Somos testigos de Jesucristo o somos religiosos? ¿Qué es lo que somos? Vamos a aclarar los términos, el hecho de ser religiosos, el hecho de ser testigos de Jesucristo. Todo lo que Dios pide es que seamos testigos, no abogados, no se ocupe de la vida cristiana del otro, de la salvación del otro, ocúpese de su propia salvación. Dios no quiere jueces, no calumnia al uno, no calumnia al otro. Ocúpese de su vida, ocúpese de su salvación. Somos testigos. Eso es todo lo que Dios quiere, que seamos testigos, que hablemos de Dios a otras personas y que nos ocupemos de nosotros. Como dije nuevamente, no quiere abogados, no quiere jueces. O somos eso, o somos religiosos. Religiosos entendiéndose por hacer las cosas por costumbre, como tradición. Y no debemos ser religiosos. En la Biblia hay grandes verdades, muchas de ellas son muy duras, cosas que nos afectan diariamente, cosas que nos hacen cambiar, cosas que son de la vida cotidiana y que uno ni siquiera piensa, ni se ha dado cuenta, tal vez usted, de las cosas que la Biblia dice con respecto a su vida, dónde está, dónde vive, por qué vino. ¿Por qué vino hoy en día usted aquí a esta iglesia, a este servicio? ¿Qué le trajo? Nosotros decimos cosas acerca de la Biblia, unas son ciertas, otras estamos muy equivocados, y esa es mi meta, corregir todos aquellos dichos que no son verdad. Uno de ellos, por ejemplo,
usted no está aquí por coincidencia. No es una coincidencia. No es que se despertó y dijo, voy a ir a la iglesia ahora, así que me voy a bañar, a peinar, me voy a apurar para ir a la iglesia. Aún así, cuando nació de usted, no es una coincidencia. Y pues la primera pregunta que debe estar en ustedes, yo les he enseñado a ustedes, si alguien dice, la Biblia dice, las Escrituras dice, Dios dice, yo les he dicho a ustedes, pregunten, si no saben, ¿dónde? ¿Dónde dice? Oh, es que la Biblia dice. ¿En dónde en la Biblia dice? ¿Sí? Y una de esas cosas es, como dije antes, usted no está aquí por coincidencia, es una cita con Dios. Lo que va a escuchar hoy en día es algo que Dios quiere que escuche. Usted, depende de usted, que lo escuche o que lo deseche, que ponga oídos o que hasta que se duerma si quiere y que no escuche. ¿En dónde dice? Ya debería haber ustedes preguntado, pues precisamente ese pasaje vamos a revisar esta tarde. Y envuelve muchas otras cosas más que tienen que ver con nuestra vida, cosas que no ni siquiera nos imaginamos. Así que vayamos al tema. Empecemos con algunas preguntas, porque depende de que nuestro fundamento sea el correcto, ¿verdad? ¿Cómo decir que somos cristianos si creemos en la evolución? ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede llamarse cristiano y decir que está de acuerdo en que este planeta, esta Tierra, el universo, es 13 millones de años viejo? ¿Cómo podemos ser cristianos y decir que nos formamos de una roca, salieron varias células, se juntaron y fueron evolucionando? Primero fue un animal, luego en el mar, y luego caminamos, y de ahí salió el Homo sapiens, que era como un mono, y del mono ha ido cambiando y nos hicimos humanos. ¿Y cuál es la pregunta que debe salirnos a nosotros? ¿Cuándo la evolución paró? ¿Dónde están aquellos eslabones perdidos? ¿Dónde están los nuevos hombres? ¿Dónde están los viejos monos? ¿Cómo llamarnos cristianos y creer en fantasmas? Porque estamos en la casa solos y escuchamos un ruido en el piso de arriba o un ruido en el basement, en el sótano, y pensamos que puede ser alguien. ¿Cómo llamarnos cristianos si creemos en eso? ¿O cómo llamarnos cristianos si creemos que hay vida en otro planeta? Últimamente se está proliferando eso aún en las noticias. Hay tantos planetas que la NASA está buscando y está encontrando que son aptos para la vida, y escuchan transmisiones de radio que dicen que son extraterrestres que están tratando de comunicarse con nosotros. ¿Cómo puede ser posible que no haya vida habiendo tantos planetas, siendo el universo tan extenso? Y yo me pregunto, ¿cómo ser cristianos y creer en aquellas fábulas? Así que, ¿cómo creer? ¿Cómo ser cristianos y creer en platillos voladores? ¿Cómo ser cristianos y creer en lo que la gente piensa? Si somos cristianos, debemos creer lo que la Biblia dice. Y en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó a Adán y a Eva. Y en ningún momento menciona que en otro planeta creó a Mr. Spock o a Sputnik o qué sé yo. No dice la Biblia, entonces yo no creo, aún cuando mis ojos me engañaran. Eso es lo que nosotros debemos confiar, lo que dice Dios. Porque si no creemos lo que dice en el Génesis, si no creemos en la historia que nos cuenta la Biblia acerca de que Dios escogió un pueblo y de ese pueblo saliera el Salvador, entonces, si no creemos en eso, no vamos a creer que Él murió, que resucitó y que a través de eso tenemos nosotros vida eterna. O creemos en todo o no creemos en nada. Esa es la diferencia entre un testigo de Jesucristo y un religioso. El religioso cree en lo que es más conveniente. El religioso sigue normas de hombres, sigue reglas,
No, no debemos ser religiosos. La salvación no viene, ¿verdad?, porque la paguemos, porque la compremos. No somos salvos porque vamos a la iglesia, no somos salvos porque decimos nada más que somos salvos. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer en Dios. Esa es una gran diferencia entre el cristiano verdadero, porque hay el cristiano falso, y el religioso. Así que, ¿somos religiosos? No, no lo somos. Dígalo. Yo voy a tener que llamarlo al hermano Neftalí aquí al frente a que haga él las preguntas para que contesten duro, ¿verdad? ¿Qué hacemos para Dios? Y hacemos para Dios y por Dios cosas, o lo hacemos para nosotros mismos. Esa es otra diferencia. El religioso hace cosas que piensa que las hace para Dios y por Dios, pero las hace por él mismo. Gente que va a la iglesia, ¿verdad?, por el sentimiento de culpa. No por Dios, no por escuchar la palabra de Dios, sino porque les da un sentimiento de culpa. Es que me han invitado tantas veces. Oh, es que si no voy el resto de la semana me siento mal. Hoy vamos a leer un pasaje que si no lo ha leído antes o no lo ha entendido antes, bien puede cambiar su manera de pensar con respecto a Dios. Así que, si tienen sus Biblias, abran en el libro de los Hechos. Vamos a leer grandes verdades. Vamos a analizarlas exactamente lo que Dios quiere que usted sepa con respecto a eso. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y pues vamos a leer algunos versículos, así que si usted siente que me gusta el hecho de que nosotros hemos acostumbrado a ponernos de pie para orar, a ponernos de pie para cantar, a ponernos de pie para recoger la ofrenda, a ponernos de pie a cada momento. Es para que usted se despierte el momento del sermón. Así que, pero le voy a darle una ventaja hoy en día. Quiero que me escuche con atención, que siga la lectura. Así que no tiene que ponerse de pie. Y no es una falta de respeto, es que quiero plena concentración. Hubo el tiempo en Grecia y la capital Atenas, donde que Pablo estuvo. Era el auge de la educación. La gente quería escuchar nuevos, como ellos llamaban, palabreros. Pero eran expositores, hablaban de todos temas. Cada uno defendía su Dios, sus creencias, hablaban de ciencia. Y pues hablaban de todo. Un día fue Pablo fue a Atenas y mirando a la gente, vio qué tan religiosos eran todos ellos. Así que vamos a ver qué es lo que hacían. Y pues Pablo estaba en Atenas esperando que Timoteo y que Silas llegaran ahí a Atenas. Él fue primero, él estuvo solo, observando a la gente. Y pues esperaba, como digo, a Timoteo y a Silas para empezar una campaña, para empezar a predicar. Y pues empezaremos leyendo en el versículo 16. Hechos 17, capítulo 17, versículos 16 en adelante. Yo enseño siempre que pongamos atención a las palabras. Así que estoy insistiendo en esto porque es muy, muy importante. Una letra cambia todo el sentido en la Biblia. Una palabra, más aún. Pero así de especial es, Dios quiere llegar al corazón de la gente con su palabra, pero hay que poner la atención. Así que pido y repito, ya no va a estar de pie, ya no tiene que mantenerse en balance, ya tiene que tener su cerebro libre. Mantenga su Biblia sobre sus espaldas, sobre sus piernas, ponga atención a los detalles. Dice el
versículo 16 del capítulo 17 en Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Pablo y a Silas se refiere, su espíritu se enardecía. Enardecía, o sea que se enojaba, le molestaba, estuvo enojado, ¿verdad? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, a ese yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Nuestro Dios y Padre nuestro Señor, te damos gracias por tus santas escrituras. Todo lo que tú quieres que sepamos lo has puesto por escrito, que nadie lo cambie, que nadie lo tergiverse. Y lo has hecho de tal manera que todos entendamos. Danos la sabiduría que necesitamos en esta tarde para entender tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, quiero empezar con esto. ¿Somos religiosos? Ustedes van a ver que es muy posible que aunque digamos que no, nos comportamos como tales. Nos comportamos como gente
religiosa. Pensamos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como un sacrificio para Dios. Pensamos que hay mejores cosas que hacer los domingos. Pensamos que hay mejores lugares a donde ir los domingos. Mejores lugares, mejores cosas que venir a la iglesia. Para muchos es una costumbre. Muchos se sienten obligados a venir a la iglesia. Yo diría, en general, ¿verdad? La iglesia universal, la iglesia en los Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en China, en Europa. Muchos de ellos están sintiéndose obligados y lo que quieren es limpiar su conciencia y por eso van a la iglesia. No buscan a Dios. Quieren limpiar su conciencia. Quieren limpiar su sentimiento de culpa. Y eso es religiosidad. Ya no hay convicción, ya no hay dedicación, no hay compromiso, no hay temor de Dios. Dios mismo dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué amor? ¿Qué amor? Cuando la misma Biblia en el mismo pasaje, en el mismo capítulo dice que el Señor viene pronto y como señal es que viviremos como en los tiempos de Noé. ¿Y qué es lo que sucedía en el tiempo de Noé? El amor, eros, esa definición de amor carnal, era el que proliferaba. Hay una manera en que la Biblia describe el hecho de que, estando aquí entre adultos, el hecho de que la gente todo lo que buscaba era sexo. La Biblia muy sutilmente dice, se casaban y se daban en casamiento. Ya estaban casados, sin embargo se daban en casamiento. Es una manera muy sutil. Eso era los tiempos de Noé. Por eso Dios se arrepintió de haber creado al hombre y lo exterminó. ¿Cuándo dice la Biblia que el amor del hombre se enfriará, se perderá? Está hablando del amor hacia Dios. Si en algún momento alguien lo experimentó. Es increíble. Y luego dice, al que persevere, el que persevere, ese será salvo. Hay algo que la pandemia ha hecho. El diablo de seguro está gozando. Ha llevado muchas vidas, muchos de ellos sin Cristo. O sea, con Él. Ya tiene más almas con las que Él está planeando pelear la guerra de Armagedón. Y esta pandemia, al causar esta separación, está haciendo que el amor hacia Cristo se enfríe en muchas personas. Eso es serio. Eso es bien serio. Satanás está muy contento con que la gente prefiera quedarse en casa y no reunirse, estar en comunión con los hermanos. Satanás está contento con que la gente ya no lea la Biblia, que no sea guiado por un maestro a estudiar la Biblia. Está muy, muy contento. Y la gente sigue pensando cada vez más, por lo que yo leo, por lo que me entero, cada vez más cristianos piensan que lo que hacen es un sacrificio para Dios y que Dios debería aceptar lo que ellos están brindando. Fíjense ustedes, ¿qué pasaba en la antigüedad? En el Antiguo Testamento el presentar los sacrificios era una ordenanza, era un mandamiento, pero no funcionó. No funcionó. ¿La culpa?
no era de Dios. El diseño de la ley era el correcto, era perfecto. Jesucristo la cumplió, absolutamente a todo nivel. No funcionó porque la gente, ¿qué es lo que hizo? Fíjense ustedes, les voy a leer una muestra de lo que la gente hacía con respecto a los sacrificios, la oportunidad de ser limpios de pecado. Dios puso ciertas reglas. Lo que debía ofrecerse como sacrificio era un cordero, un becerro, una paloma, perfecta físicamente, sin mancha, lo mejor para Dios. Dios demanda lo mejor para Él. ¿Qué es lo que hacían? La Biblia nos enseña y nos recuerda qué es lo que hacían. Dios dice, palabras de Jehová, en Malaquías capítulo 1, el versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis del animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis del cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías relata lo que el pueblo estaba haciendo. Tenía que ofrecer un sacrificio y lo hacían cada año. Y llevaban ya ovejas sin un ojo, becerros cojos, enfermos, manchados. Si mucha gente inclusive malentiende lo que es presentar un sacrificio en la antigüedad. Por ejemplo, juzgan el sacrificio de Caín de la manera contraria a la que debe ser y enaltecen el sacrificio que Abel presentó de la manera incorrecta. Resulta que Abel ofreció de lo mejor que él tenía para hacer sacrificio a Dios. Lo mejor. Eso es lo que quiere Dios. Lo mejor de nosotros. Y ya vamos a hablar de qué puntos quiere Dios lo mejor. Mientras que Caín fue y a la pasada recogió unas frutas. No dice la Biblia que recogió de lo mejor, sino que recogió algo para presentar a Dios. Es como decimos nosotros, después es solamente para quemarlo, así que solamente para Dios. Cogió de apuro las cosas y las llevó, mientras que Abel escogió de lo mejor. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y qué es lo que hacía la gente? La gente presentaba sacrificios con animales defectuosos, y eso no quiere Dios. Era, aparte de eso, era como lo que hacíamos nosotros cuando éramos niños en la escuela. No sé si ustedes recuerdan, pero decían en la escuela, cuando estaba yo en tercero o cuarto grado, Día de la Madre viene, Día del Padre viene. Hay que regalarle algo a la madre, hay que regalarle algo al padre. Y yo decía, ¿y ahora? Como que yo trabajara, la señorita me dice que compre algo yo para mi padre. Así que, ¿qué es lo que hacíamos? Papá, dame unos 20 pesitos para comprarte un regalo. Y lo mismo el Día de la Madre. Mamá, tienes que darme unos 10 pesitos para comprarte algo, unas florcitas, algo, por el Día de la Madre. Fíjense ustedes, la Biblia es tan clara y condena. Bueno, lo del niño, lo que nosotros hacíamos, bueno, es natural. Pero hablando de holocaustos, hablando de sacrificios, su propio amado pueblo hacía lo mismo. Fíjense ustedes lo que dice el Salmo
50, versículos 10 y 11. De Dios son los animales y todo lo que se mueve en el campo. La gente pensaba que sacrificaba algo que les pertenecía a ellos, solo porque compraron. Pero resulta que, de acuerdo a la Biblia, en el Salmo 50, versículos 10 y 11, nos declara que todo es de Dios. Los animales son de Dios, los becerros, las ovejas, las palomas son de Dios. El tiempo es de Dios, nuestras vidas son de Dios. Y si cogemos un becerro del campo para ofrecerle sacrificio, es como decirle: papá, dame 20 pesos, te voy a comprar un regalo por el Día del Padre. Con su propio dinero, con sus propios animales, le estaban dando el holocausto a Dios. Nunca pensaron en eso. Y aparte de eso, ya de vagancia, ofrecían becerros cojos, tuertos, enfermos, patojos, y eso es precisamente en lo que fallaron. Dios no falló. Dios no falló. Dios les dio la oportunidad. Ellos perdieron la oportunidad. Así que pensaban que sacrificaban algo y pensaban que hacían lo que mejor podían. Pero hay una gran diferencia entre hacer lo que mejor se puede y hacer lo correcto. Quiero que se guarde eso en su mente. Hay una gran diferencia entre hacer lo mejor que usted puede y hacerlo lo correcto. Así que muchos religiosos, bueno, y lo que acabamos nosotros de leer, muchos religiosos piensan, y varias religiones y varias denominaciones han construido, ¿verdad?, templos hermosos y tratan de encerrar a Dios dentro, como si pudieran. Es más, en la mente de la gente está: Dios está en el templo. Voy a alabarle a Dios, porque Dios está en el templo. Y pensamos encerrarle, confinarle aquí en el templo, pero Dios dice que Él está en todas partes. Absolutamente que no habita en templos hechos por los hombres. Nada de malo con tener un templo hermoso. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se esmera la gente? Fíjense ustedes, aún teniendo un edificio como este, aún así Dios no es honrado. Varias religiones, varias denominaciones tienen templos hermosos. Y la gente todavía no está contenta, se quejan. Hablaba con un pastor y me decía que fue de misionero a China y que encuentra una gran diferencia entre un cristiano chino y un cristiano en los Estados Unidos. En China se reúnen ocultamente en las noches, en los sótanos, cantan si es posible mentalmente, alaban a Dios si es posible mentalmente, porque no quieren hacer bulla. Los sótanos en China no son acabados, ni siquiera el piso, es de tierra. Y él dice que luego de una oración puede ver unos montones de lodo, porque lloró la gente ahí. Hay un solo foco en el basement, no pueden llamar la atención, la iluminación no es tan fuerte. Y cuando leen la Biblia, quien está dirigiendo se pone debajo del único foco que hay en el basement. Los demás prácticamente a oscuras. Él es pastor de una iglesia y me dice: recién construimos un templo hermoso. ¿Y sabes cuál fue la primera queja? Las hermanas de la iglesia vinieron a decirme: pastor, no hay suficiente luz en el baño. Y pusimos lámparas, dice. Hay como 8 lámparas en el baño, supongo es un baño bien grande. Y él dice, varias hermanas vinieron a decirme: no hay suficiente luz en el baño. No hay nada de malo con tener un templo hermoso, un templo grande. Pero ¿qué es lo importante de ese templo? Es la comodidad. Dios está en todas partes.
Daría igual reunirnos en el parque. Daría igual reunirnos en el monte, en la montaña. ¿Por qué no lo hacemos? Es porque no es cómodo. Porque nadie quiere sentarse en la hierba. Nadie quiere sentarse en la tierra. Todo el mundo quiere aire acondicionado. Todo el mundo quiere estar cómodo. Dios no habita en templos hechos por hombres. Daría igual reunirse en cualquier parte. La comodidad para muchos es más importante que escuchar la palabra de Dios. Eso nos dicen los versículos, ¿verdad?, que acabamos de leer. Leamos de nuevo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da. Dios no habita en templos hechos por hombres, ni podemos encerrarlo ahí. Y si nos damos cuenta que así es, si pensamos que el domingo, una vez que salimos, podemos dejarle encerrado aquí hasta el próximo domingo, eso es ser religioso. Eso es lo que mucha gente piensa. Porque el comportamiento que hay aquí es diferente que el que hay afuera. Entonces, no, como Dios quedó en el templo, ahí que nos espere hasta el próximo domingo, entonces durante la semana puedo hacer lo que yo quiera. Dios lo que quiere, ¿verdad?, es a usted. Dios le quiere, es su corazón. Y bien dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y pues, ¿en qué somos religiosos? Muchas religiones hay, son demasiado religiosos. Piensan que Dios lo que quiere es que les lleve una velita, una estampita. Dios quiere que usted vaya y encienda un candelabro. Dios quiere que le haga decoraciones de oro, de plata. Dios quiere que tenga muñecos que representan ídolos, retratos, que Dios quiere que yo haga penitencias. Eso es religión. Y hay muchas que piensan así, que yo debo ofrecerle algo a Dios. Después de todo, Él me salvó. Le debo yo algo, así que llevaré una velita o una lamparita. No es así. Eso es ser religioso. Dios quiere es sinceridad. En la Biblia está más claro. Un corazón arrepentido, quebrantado, humillado. Dios no necesita de nada. Nada de este mundo le podemos ofrecer. ¿Saben por qué? Porque todo es de Él. Todo es de Él. Ahora vayamos al punto crítico. ¿Por qué venimos al templo? Si todo es de Dios, si su vida es de Dios, si Dios permite que usted respire, si Dios permite que usted esté vivo, entonces todo le pertenece a Él. ¿Para qué venimos al templo? Nos reunimos en los templos, la verdad es, porque en la comunión de los hermanos, al estar juntos, el estar junto, en eso hay comunión. Pensamos lo mismo, tenemos el mismo espíritu, adoramos al mismo Dios. Esa comunión es la que hace que nuestro espíritu crezca. Ese crecimiento espiritual que necesitamos. Empezamos como carnales, luego somos niños, dice Pablo, y luego vamos creciendo. En la comunión hay edificación. La edificación significa que nuestro espíritu crece. Si nuestro espíritu se fortalece, su alma se fortalece. Nos reunimos para adorar su nombre, alabar su nombre, para exaltar su nombre, para pedirle también
Para eso nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Tiene que haber edificación, tiene que haber convicción en lo que escucha. No todo el siempre va a escuchar que está bien. Nosotros estamos acostumbrados a que nos den palmadas en la espalda. ¿Cuándo lo hacen eso? Oh, hijo, qué buenas notas sacaste, qué bien. Dios más bien habla, llama la atención cuando no estamos haciendo las cosas bien. Este techo es de Dios, pero Él no habita aquí. Él habita en usted, dentro de usted. Dios está en todas partes. Dios no está atrapado aquí. Y no es el único lugar donde que Dios está. No es este el único lugar donde que debemos alabarle, exaltar su nombre, hablar con Él. No, no es este el único lugar donde que solo los domingos debemos adorarle, sino todos los días. Si no podemos dejarle encerrado en el templo, ¿qué debemos hacer? Dios está en todas partes. Dios nos ha enseñado muchas cosas. Dios no va a cambiar. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar. Alguien tiene que cambiar. ¿Quién será? Aleluya. Aleluya. Así que, piensen en esto. No debemos actuar diferente de como actuamos esta tarde aquí. No debemos actuar afuera o fuera del templo. Piensen en esto. Lo que hacemos no es suficiente. No es suficiente. Si Dios es dueño de su tiempo, ¿cuánto tiempo le ofrece usted a Dios? No es suficiente lo que le está dando. Él quiere más y más de usted. No es como la canción dice. ¿Sí saben de qué canción estoy hablando? Él dice lo mismo. Dios ya dio todo de sí, dio la vida. Así que lo que Él quiere es más y más de usted. ¿Acaso el cansancio es un obstáculo entre Dios y nosotros? ¿Acaso el tráfico es un obstáculo entre Dios y nosotros? ¿Acaso las ocupaciones que tenemos son un obstáculo entre Dios y nosotros? ¿O nos preocupamos demasiado por las cosas que hacer y no escogemos la mejor parte? ¿Recuerdan la historia de María y Marta? ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios. ¿Le pide a Dios fuerzas para poder seguir trabajando? Porque el trabajo es duro. Pero llega el sábado y el domingo, le pide a Dios fuerzas para descansar. ¿Qué es lo que debería ser? Lo opuesto. Oh Dios, dame fuerzas para poder alabarte, para poder agradecerte, para poder buscarte. ¿Sí? Parece que el tiempo que le ofrecemos a Dios es más que suficiente, pero Dios sabe que no es así. Piense en el día de ayer, nada más. Piense solamente en el día de ayer. Tuvimos 10 horas y media de claridad. ¿Cuánto de ese tiempo le ofreció a Dios? Gloria a Dios que hubo gente en la clase en la noche. Para Él sea la gloria. Pero hay algo más. Y en esto quiero concentrarme un poquito más de tiempo. Quiero que escuchen. Vayan a sus Biblias si pueden. Versículo 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
me pasé pensando en este versículo. ¿Saben lo que Dios nos está diciendo? Dios dice que todos descendemos de Adán y Eva. Y hay gente que no cree eso, que no puede ser, que había más gente en aquel entonces. Están soñando. Todos descendemos de Adán y Eva. El tiempo transcurrió y fíjense en lo que dice luego. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Ok, no hay otro lugar. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Déjeme ponerlo de esta manera. Usted nació en el país que nació, en la ciudad que nació usted, porque Dios lo quiso así. Por una razón. Luego, le dio la oportunidad a usted, como a mucha gente, que viniera a este país con una sola razón. Y la razón está aquí. Nosotros pensamos que venimos a este país porque Dios quiso que yo tenga una mejor vida. Pensamos que nos trajo a este país, que Dios permitió que viniéramos a este país para que pudiéramos trabajar y hacer dinero. No es así. Dios tiene y tuvo antes y tiene una gran razón por la que le trajo a usted a este país y permitió que naciera allá y viniera aquí. Y para los que se quedaron allá, también es la misma razón y está aquí. Versículo 27. Para que busquen a Dios. Sí, Dios no tiene que dar la vuelta ni tiene que dar más explicaciones. Dios prefijó el orden de los tiempos. Usted nació en el año en que nació, en el lugar que usted nació. Y los límites de su habitación. En dónde está residiendo ahora. Todo eso Dios permitió con una sola razón. Para que busquemos a Dios. Y que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Dios le trajo aquí, Dios le permite su existencia aquí y donde que usted viviera, para que busquemos a Dios, para que lo buscara a Dios. Así que busque a Dios. Lea las Escrituras. Dios sabía dónde usted estaba. Dios sabía dónde usted nació. Dios sabía lo que iba a pasar si se quedaba allá. Dios sabe dónde está usted ahora. Dios sabe lo que está pasando en su vida. Dios sabe lo que va a pasar en su vida. Así que busque a Dios. Busque a Dios. Dios quiere que lo busque. Y le ha dado las mejores oportunidades espirituales para que lo encuentre. Y eso es una gran verdad. Las cosas cambian cuando nos enteramos que donde vivimos hay una razón para existir. Y la gente sigue buscando, oh Dios, ¿cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida? Quisiera que me lo digas. En la Biblia está claro. Dios le trajo aquí para que lo busque. Así que de ahí sale aquello de que usted está aquí no por coincidencia, sino precisamente porque Dios le da una oportunidad. Todos los días, Dios le da nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que lo busque. Dios quiere que lo busque. Eso es lo que dicen las Escrituras, y cuando leemos algo así, esto cambia las cosas. Estábamos pensando en todo cambiado. Oh, Dios me sacó de allá, me trajo a este país para que yo progrese, para que yo aprenda inglés. No, para que lo busque, para que busque a Dios. Y veamos, saltemos al versículo 28.
porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso se los dijo Pablo a los atenienses, allá en Grecia. Lo mismo nos dice a nosotros, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos, que significa que no hay nada de usted que Dios no conozca, que no hay nada de usted que Dios no le permita a usted. Y nos deja hacer cosas buenas y cosas malas. Sí, Él permite, Él nos deja, porque es a nuestra voluntad. Dios no nos tiene atados. No nos pide ni siquiera que a la fuerza le obedezcamos. Si hacemos algo bueno, Él se complace. Si hacemos algo malo, Él lo registra, nos va a castigar. Él viene pronto, nos va a juzgar. Así que piensa en eso. Si hace algo malo, Dios le permitió hacer algo malo, pero usted es responsable de eso. Si hizo algo bueno, Dios se complace en lo bueno que usted hizo. También es responsable de lo que hizo. Dios quiere que todo lo que usted haga le complazca a Dios. Hemos nacido, estamos en este mundo para buscarle a Él y para complacerle a Él. Esa es la voluntad de Dios para su vida. No es específica, no es que usted tiene que esperar un email o una carta que diga la voluntad de Dios es esta. No, es muy posible que lo que está haciendo no complace a Dios. Cambie, arrepiéntase, cambie. Dios quiere más y más de usted. Dios sabe perfectamente lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, sea bueno y sea malo. Él lo permite, pero de todo eso somos responsables. Así que esta tarde se habló de caminar en este camino de la santidad. Cada vez debemos nosotros meternos en la mente, llenar nuestro corazón con cosas de Dios, desechar lo malo, retener lo bueno. Nosotros, Dios no va a hacerlo por usted. Nosotros, desechad lo malo, retened lo bueno, dice Pablo. Así que es usted un religioso y hace las cosas por Dios y para Dios como costumbre, o siente gozo de ofrecerle lo mejor a Dios. Siente gozo de ofrecerle tiempo a Dios. Es como debe ser. Dios no quiere 2 horas de la semana. Dios quiere más. Dios quiere todo su tiempo. Que todo lo que haga todos los días complazca a Dios. Dios quiere todo su tiempo. Todo su tiempo. El tiempo es de Dios. Su vida es de Dios. Hey, más vale ceder y dárselo a Él. Esa es la verdad. Hemos visto varias cosas que son una verdad. No confinemos, no encerremos a Dios en el templo. No le dejemos que nos espere hasta el próximo domingo. Él va con nosotros. Él está afuera también. Cuidado con lo que piense acerca de Dios. No habita aquí. Está aquí. Y si está aquí, está con usted todos los días. Luego, lo que Él quiere es que lo busque, porque vendrá el día en que Él nos va a juzgar. Él va a juzgar. Así que le ofrece a Dios el tiempo que le sobra o el que Dios se merece. Quiero que piensen en algo. Con Dios usted puede empezar de nuevo todos los días. Así que, si usted no le da a Dios el tiempo que Él se merece, si su vida social es un obstáculo entre Dios y usted, si su trabajo es un obstáculo entre Dios y usted, no dice la Biblia deje de trabajar, no dice la Biblia deje de vivir,
pero dice que todo lo que haga debe ser para complacer a Dios y que siempre mantenga en su mente y en su corazón, Dios no está solo aquí, no es un Dios de domingo, no es un Dios de sábado, es un Dios de todos los días. Es un Dios de todos los días. Así que debe ofrecerle lo mejor. Y bien puede empezar hoy día. Pongámonos de pies y mantengámonos en oración. Siéntase libre de orar, de pedir perdón o de agradecerle, de venir al frente, de lo que sea. Voy a darle unos par de minutos para orar y luego cerraré en oración. Manténgase en oración. Si piensa que ya ha ofrecido a Dios el tiempo que más puede, está equivocado. Dios quiere más. Dios quiere todo su tiempo. Así que si está equivocado, debe pedir perdón. Debe arrepentirse. Y arrepentirse significa cambiar. Ofrecerle a Dios el tiempo que Él se merece. Conocerle a Él, obedecerle a Él, seguirle a Él, ser su testigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Sí, sí. Rápidamente, hermano Zacarías, hermano Neftalí. Manteniéndose en oración, quiero que analice su vida, su comportamiento para con Dios. Y si tiene que hacer arreglos, hágalos, cambios, hágalos. Voy a orar, voy a dar gracias por los elementos. Vamos a celebrar la comunión. Y Dios pide que nos examinemos antes de participar de la comunión. Así que haga lo mismo, manténgase en oración, examine su vida. Nuestro Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por esta celebración que vamos a tener, Señor. Tú venciste la muerte. Tú vives y nosotros vivimos porque tú vives. Nuestro espíritu está vivo. Podemos alabarte, podemos agradecerte, podemos honrarte. Y estamos eternamente agradecidos que con tu sangre nos has limpiado. Creemos firmemente en eso y estamos eternamente agradecidos. Oh Dios, gracias por tu amor, gracias por enviar tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Es tradición de esta congregación que si usted puede declarar con sus labios, lo ha hecho y puede hacerlo, declarar que Jesucristo es el Señor de su vida, usted puede participar de los elementos. Así que venga, recoja los elementos, vuelva a su asiento y luego participamos juntos.
¿Hay alguien que no se ha servido? Esto es bien significativo. La Biblia nos dice que mucha gente cae en enfermedad porque no analiza su vida y no pide perdón delante de Dios y participa de los elementos erróneamente. Así que hay advertencia para este mandamiento. Es algo que Dios pide que lo hagamos en recuerdo de que Jesucristo ofreció su vida por nosotros, y es precisamente lo que estamos haciendo en esta tarde, recordando el amor de Dios Padre que envió su Hijo, y que nuestro Señor Jesucristo, a quien podemos llamar hermano, Él ofreció su vida, fue mutilado, fue latigado, escupido, escarnecido, y luego entregó su vida. Nadie se la quitó. Él vino precisamente para eso. Él ofreció su vida, pagando la deuda que usted y yo debíamos pagar. Así que piénselo de esta manera. Fue usted quien le clavó esos clavos. Fue usted quien lo puso en una cruz. Pues Él lo hizo por usted. Es por eso que debemos analizar nuestra vida y pensar qué tiempo le damos a Él. ¿Con gozo o sencillamente por costumbre? Él dice que por nosotros fue escarnecido. Él dice que nos ofrece vida eterna porque su sangre nos limpia de todo pecado. Él nos hace justos. Él nos ve santos. Así que, pensando en eso, participemos del pan. Y ahora del vino. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estamos cubiertos por su sangre. Gracias, Dios. Agradézcale a Dios. Dele gracias. Alábelo. Él se merece todo. Gracias, oh Dios, que nuestro corazón está limpio de pecado cuando recurrimos a ti. Gracias que nos justificas. Gracias que nos llamas santos, porque la cruz nos hace santos. Y que gracias a la vida eterna vamos a pasarla contigo por siempre. Amén. Que Dios los bendiga.